Bueno, seguimos adelante aquí en Modo País, se lo decíamos tras la pausa, vamos a recibir a Luis Custodio, nuestro compañero especialista en temas económicos. Vamos a hablar de la reestructuración de deudas, una información que conocimos hace algunas semanas atrás. Pero antes, Luis, estamos en el mes de los Juegos Olímpicos en el canal. Te voy a preguntar qué deporte seguís por estos días. ¿Cómo le va? Todos los máximos que puedas, es fanático del deporte, pero en especial en los Juegos. Me fui emparentando mucho con el remo, he tratado de seguir todo este proceso de Uruguay, me gusta, lástima que tenemos solo un atleta en este caso que compite mañana, y después en las pruebas madre, atletismo, pero sobre todo las de fondo. Me gusta ese trabajo estratégico, la resistencia. sí, Mirá. degradando las fuerzas y manejando esa llegada, más allá de toda la adrenalina de 100 metros y todo. Fortaleza mental también hay que tener. Claro, necesita muchos componentes de ese tipo, sí. Todo Me bien. gustan. Son las últimas pruebas, en definitiva, ¿no? Lo que Sí. terminamos cerrando los Juegos allá Exacto. por el final de este recorrido de París. Bueno, Luis, plan reestructura de deudas. Muchos uruguayos Sí. se han preocupado por consultar, ¿no? Es una buena oportunidad, es una gran oportunidad, independientemente de todo lo que es válido discutir a propósito de la oportunidad, de que los movió, de qué hubiese pasado si el escenario político fuera otro. Todo eso está permitido en el debate y cada uno tiene su opinión formada. Pero apareció un instrumento, una herramienta que es válida para muchos uruguayos. Se estimaban unos 786.000, de acuerdo con las bases de datos de los bancos y las financieras, las personas que estaban en esta condición. ¿Cuál es esta condición? Bueno, deudor categoría 5 en el Banco Central, en la central de riesgos, y afuera de cualquier posibilidad de ingresar, además clearing, obviamente. El que se conoce como incobrable, ¿no? Claro, que es otro concepto que lo quieren quitar de encima los promotores de esto, porque en definitiva, acá lo que se busca es que se vuelvan cobrables, ¿no? La historia lo que indica es que tenemos en este momento un plan que está vigente desde hace 2 semanas, exactamente, que le permite a las personas que antes de abril del año 2022 tenían deudas, largo aliento, de abril 2022 para atrás lo que quieras, deudas de consumo. Ahí no entra una deuda por la compra de un automotor y tampoco ni hipotecarias ni prendarias, ¿no? Una casa. No, esto es otra cosa. Deudas de consumo y que puedan ser refinanciadas y con planes bastante convenientes. Por un lado, aquellos que tienen deudas de hasta 5.000 pesos, esas deudas desaparecen, hay que hacer una salvedad con esto ahora, y deudas hasta 100.000 pesos logran una refinanciación que puede ser hasta en 36 cuotas. Pero la casuística es amplia. Primero, acá entraron, y esto la adhesión está en los bancos y en las empresas financieras, ¿verdad? Las que nos prestan dinero, emiten tarjetas, etc. Bueno, esas dos instituciones luego lograron que se sumaran también los compracarteras, como se les dice, los estudios, que acá también hay otra historia que se abre a propósito de muchas denuncias que sigue habiendo, por los procedimientos que utilizan, que también se sumaron a esto. La cuestión es, los estudios, en cuanto a borrar la deuda, se quedan en 1.000 pesos, no en 5.000. O sea, todas aquellas carteras que están en manos de bancos y financieras, te podría decir que el 80% son financieras, los bancos son muy pocos, porque en definitiva precisas otro tipo de reaseguros para acceder a un banco. Hay mucha gente que directamente tiene ese concepto, además del banco no voy. Entonces, en los bancos los préstamos al consumo son mucho menores en cuanto al peso, la incidencia más grande de las financieras, y después, bueno, aquellas carteras que compraron estos estudios, algunos que utilizan formas de trabajo que no son para nada santas. Eso solo 1.000 pesos para borrarlo. Y las demás bancos y administradores, recuerden, hasta 5.000. Y después los 100.000 pesos que yo les decía como cuota hasta 36.000. Acá hay otra cuestión y que están tratando también de buscarle una solución alternativa. Hay personas que tienen hasta 5 y 6 deudas, o mejor dicho, deudas en 5 o 6 instituciones distintas. Y los 90.000 hasta 36 va por institución. Entonces aquel que dijo, bueno, sí, yo debo 7 de acá, 10 de allá, que cualquiera de nosotros nos puede pasar, y tengo, sí, 60, 70.000, consigo 36, no es esa la cuenta, porque son instituciones distintas, vas a conseguir por esos 8.000 una financiación más corta, de solo 6, 10, 12 cuotas, entonces al final del día tenés 10.000 o 12.000 aquello que pensabas que era una cuota de 2.000.
Entonces, también quedan porque afuera. quedan en paralelo todas las deudas por institución. Entonces, esas 8 cuotas van a coincidir con las 8 cuotas que tenés en el otro y en el otro. No vas a tener 36, porque 36 depende del monto. Claro. Esto es un tema que se está generando bastante debate por esto, porque recordemos, a ver, hasta los números que me pasaban anoche, 3.168 consultas. Las personas que habían llegado a acuerdos eran 36.623 y los acuerdos casi 50.000, 49.309. Porque hay personas que hacen más de un acuerdo, que tienen deuda de distintas instituciones. Muchos casos. La gran mayoría de las deudas son pequeñas. Buena parte de ellas se han financiado en 6, en 10 cuotas nada más. Pero hay problemas, indudablemente, para aquellos que tienen un tramo más largo. Y esto de que sea por institución deja mucha gente sin la chance de entrar. ¿Y hay posibilidades de escalonar, por ejemplo, ya que es un acuerdo entre instituciones y que puedan coordinar, bueno, la deuda más vieja la cobra primero, la otra la cobra después, porque sería una opción? Tenemos una ventana de 4 meses, ¿verdad? Esto va hasta el 15 de noviembre. Sí. Insisten, además, que es por única vez, que esto que no se va a convertir en un perdón a tutti. Bien. Lo que podés hacer es ir liquidando una a una. Claro, está, que vas a ir sumando cuotas de alguna manera, porque si debes 6.000 pesos y capaz que lo haces en 3 cuotas, y en el cuarto mes metes la siguiente, y ahí la extendés por más. Cada uno tiene que ver. La herramienta es caso a caso. Sí, es caso a caso, la casuística es amplia. Soluciondeuda.com.uy, esa es la página web. Ahí solo necesita la cédula de identidad y el teléfono, un teléfono celular. Y ahí le aparece la deuda que sale de estas bases de datos de todas estas instituciones adheridas y le aparecen las opciones de pago. La deuda por institución. Le van a aparecer incluso algunas que no conozca. Dicen, no, pero yo debía en tal banco y me aparece Mercurio. No, bueno, ese es un compracarteras que compró en su momento la cartera del banco, por ejemplo, a Santander. Sí, recordemos, hay empresas, sobre todo estudios jurídicos. Fibraler es otro de los grandes también. Por ejemplo, que compran la cartera a una entidad financiera, le compran los deudores. ¿Qué ganan con eso? La compran barata para después cobrar. Lo que ganan es entre el precio por el que la compraron, que a la institución financiera le sirve porque de alguna forma se saca de arriba el tema. El banco la pasó a pérdida. Exacto. Claro. Cobra algo por vender esa cartera, pero el estudio jurídico entiende que va a ganar dinero al intentar cobrar. Además se abre ahí todo un abanico, porque esos estudios jurídicos contratan después call centers. En algunos casos hasta 20 instituciones trabajando, o empresas trabajando para esa corporación de los compracarteras o recupera carteras. Ahí entendemos a la gente. Claro, ahí entendemos por qué se cobran esos niveles de intereses, ¿no? Porque hay mucho intermediario y esto es tremendo. Además, trabajan con el susto, ¿no? Hay una cuestión de especulación. Es más, creo que es bueno pasar ahora el aviso también. Aquellas personas, me llegaron varias denuncias, que están recibiendo en este momento llamadas de los estudios renovando aquella cuestión, en algunos casos bajo amenazas para que, con quita, olvídenlos, no les hagan caso, vayan por solución deuda porque están ahí y el mecanismo es ese, no el otro. Salieron a ver si aprovechaban la ola y alguno que esté distraído. No, y lamentablemente lo hay. Clave esto que decías de la fecha también, del plazo hasta noviembre. Pero también me quedaba con el dato que marcabas de la cantidad de uruguayos que están con problemas de endeudamiento, ¿no? Claro. Decías por encima de 786.000. Y yo pensaba si quizás en un futuro los bancos no van a tener que hacer un programa similar nuevamente, más allá de esto que decías vos de que es por única vez, ¿no? Ese es un poco el lema. La señal tiene que ser por única vez, ¿no? Porque en definitiva, si no, nadie paga. Sí. Igual que hayan aparecido muchos uruguayos que quieran financiar sus deudas, habla bien, ¿no? Porque siempre se dice, no, el que debe no quiere pagar, ¿no? Vos ahí tenés varios problemas, ¿no? El de la tasa de interés es enorme, lo podemos hablar. Pero vos tenés ahí seguramente mucha de esta gente pasa que haya caído en algún momento en una dificultad de salud, de pérdida de trabajo, y algo que pensaba cumplir no lo pudo cumplir. Después tenés también, sí, seguramente haya quienes especulan y algún día sacaron un préstamo y dijeron, no lo pago. ¿Sí? Ese va a reincidir seguramente. Y después está el otro, que es el que más hay que trabajar y que creo que son una parte enorme de estos, sí, son aquellos que recaen sucesivamente por ser vulnerables y estar en dificultades económicas a financiamiento y lo hacen en una forma desinformada, irresponsable precisamente derivado de la falta de información, ¿no? Aquel que por la desesperación de la necesidad lo que va a mirar es
Preciso, 10 y que la cuota sea menos de 3. Y no miramos tasa de interés, no miramos si son 200 ¿Cuánto van a pagar cuotas. al final? Claro, entonces con eso se juega y hay todo un abanico de diferentes opciones para préstamos. Por eso después de esto, y es muy importante, lo que va a venir en este acuerdo de las instituciones, lo que tienen planeado, esto cuenta con el apoyo del Banco Central y además de Defensa del Consumidor y Ministerio de Economía, que le dan el soporte institucional, ¿no? Lo que va a venir, esto es importante, ya iremos enterándonos detalles, recalificación de deudas. Porque hoy en el Banco Central o en el clearing, la persona que hace un acuerdo y está pagando, hasta que no paga la última cuota no sale. Y tenés ese cartel. Entonces queda fuera del sistema. Ahora va a aparecer una suerte de componenda que diga en proceso de pago, en proceso de cumplimiento, y te van a sacar esa nota negativa. Y en la medida que vayas pagando cuotas vas a salir. Entonces, por ejemplo, vas a poder acceder a una garantía de alquiler. Claro. ¿No? Claro. Que hoy mucha gente la necesita Claro. y no la tiene. Eso es una muy buena cosa, va a ser después de esto. Y la otra es la educación financiera. Bueno, eso era lo que te iba a Claro. preguntar. ¿Está previsto, Sí. más allá que todos decimos hay que hacerlo desde primaria, hay que hacerlo en secundaria, pero ¿qué hacemos con los que ya estamos grandes y no vamos a pasar ya por primaria ni secundaria? Claro. ¿Qué hacemos con eso? ¿Dónde tenemos esa información? Es fundamental. Hoy se han hecho muchos planes de instituciones públicas, privadas, el Banco Central lo hizo. Hay que hacer más, sin duda. Ande, estábamos ayer con Ande, que también está haciéndolo para las pymes. Porque las empresas también adolecen de esto, aunque no están en este plan, tienen problemas enormes. El tema es, ANEP ya tomó la decisión de aplicarlo en los próximos planes de educación. No tengo los detalles a qué nivel, pero lo ideal sería ya en los grados más grandes de primaria, pensar en el chiquilín de quinto o sexto año de escuela, aunque hoy con el cambio ya no es escuela, ¿no? Bueno, no me acuerdo. No importa, cómo es. sí, pero sexto, séptimo, ahí por está. ejemplo. Yo creo que sería importante por ahí, ¿no? Empezar a involucrar conceptos para chiquilines. Sí, que los chiquilines lo llevan a la casa, aparte, como ha pasado con el ambiente, ¿no? Con los temas ambientales, que después el hijo le enseña a los padres. Totalmente, sí, porque la irresponsabilidad paga. Es muy costosa y además, cuando está basada en la vulnerabilidad, la desinformación, a mí me ha pasado, he salido un poco a tratar de todo aquel entorno que tenga próximo al que le pueda decir si tenés alguna dificultad con esto, y he encontrado con gente que dice, escuché algo, pero no sabía si a mí me tocaba. O sea, hay que empujarlos. Sí, y además creo que todos lo tenemos que hacer, independientemente, insisto, de lo que pensemos de la oportunidad o no en el momento que esto se aplicó, si los bancos se sintieron forzados por el plebiscito. Eso te iba a Seguramente decir, porque además está el plebiscito impulsado por Cabildo Abierto de la deuda y de la usura. Esto puede ser también como una señal o una respuesta o quizás debilitar a ese plebiscito, ¿o crees que no? El plebiscito va por otras cosas, ¿no? Va por dejar cosas fijas en la normativa vigente nuestra, condiciones que tienen que ver con cómo se define usura, topes de tasas, y ahí hay todo otro terreno. Acá, lo que vos me decías de las tasas hoy es importante. Hay que tener en cuenta, las empresas de crédito, las financieras, para definir más claro, tienen hoy un promedio, una tasa de morosidad del 30%. Ellas dicen o se dice desde estas instituciones, que una tasa no menor al 43-44% de interés tienen que cobrar ya para cubrirse de esa morosidad. A eso le sumamos fondearse, porque estas instituciones no tienen fondos propios. Otra cosa es el banco, que no tiene ese costo. A eso le sumamos los costos fijos. A eso le sumamos los impuestos. Y después la rentabilidad. Claro. O sea, hablamos de tasas de 100, 120, 130. Algo hay que hacer porque son disparatadas y en algunos casos se van a niveles estratosféricos. El debate está bien topearlas, es legítimo, el mercado debería actuar solo. La regulación, el Banco Central es regulador y seguramente tenga cosas para hacer. Hay proyectos de ley también por este tema. Claro que sí, y el tema es que cuando pensamos en que la tasa aumenta, la morosidad aumenta, y si aumenta la morosidad, sigue aumentando la tasa. ¿Por qué? Porque la financiera necesita cubrirse. Entonces es un círculo súper negativo. Pero además, cada vez que las cuestiones se encarecen o la regulación se pone más exigente, pero sin darle puertas de entrada a los más vulnerables, si no los hay para ellos, los empujás al sistema ilegal. Claro. Porque si vos o yo, cualquiera de nosotros necesita un crédito, y es en situaciones a veces desesperantes, vamos a recurrir a cualquiera.
¿verdad? Sí, A ese que avisa por prestamista redes famoso. sociales, Claro. o el que tiene el escritorio en la esquina, o estas redes como hemos escuchado, ha habido incluso actuación policial acerca de ciudadanos colombianos en algunos lugares que se han instalado con estas características acá, en el préstamo cara a cara, y hasta con pagos en algunos casos semanales o diarios. diarios. Sí, Diarios, Entonces, terrible. todo eso, si le ponemos demasiadas trabas al ingreso, a esa gente la volcás ahí. Pero si las asesinamos con los costos, también. Bueno, mejor empleo, mejores condiciones de acceso a ingresos y más formación le van a permitir a la persona estar en otra condición. Pero mientras eso no se da, hay que buscarle soluciones. Esto yo creo que es un salvavidas interesante. Bien. Solamente un apunte. Bien. Ahora es por esa cuenta que les decía, por esa web, Solución Deuda. A partir del 9 de agosto van a sumar líneas telefónicas, un call center, una atención quizás más próxima y hasta también algunas conexiones vía WhatsApp Bien. para los usuarios. Luis, la última, bien cortito. Quien debe hasta 5.000 pesos en un banco o Banco 1.000 en la financiera. No, banco y financiera 5.000. Banco y financiera. 1.000 en una cartera ya No pasada tiene que a hacer terceros. ningún trámite. Se le borra la deuda. Por las dudas que mire, para corroborarlo, que entre en la cuenta en Solución Deuda y ahí se quede tranquilo. Hay discrepancia con los datos que